España, 1976. Un país entero vive en un momento suspendido en el tiempo. El pasado todavía no ha terminado y el futuro aún no ha empezado. Durante casi 40 años el poder político ha estado concentrado en un sistema cerrado, sin alternancia, sin pluralismo real y sin experiencia democrática reciente. Pero ahora ese sistema empieza a cambiar, y lo hace de una forma inesperada, desde dentro. La muerte de Franco en 1975 no trae automáticamente la democracia, trae incertidumbre, y en esa incertidumbre aparece una figura clave, el rey Juan Carlos I. Su decisión será decisiva, no romper el sistema de golpe sino transformarlo paso a paso. Y para ello elige a un presidente inesperado, Adolfo Suárez. En julio de 1976, el rey nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Este nombramiento sorprende a muchos sectores del país, porque Suárez no es un opositor al sistema anterior, no es un exiliado, no es un líder de la oposición tradicional. Es alguien que viene del propio régimen, y precisamente por eso su papel será clave. Porque solo alguien desde dentro puede desmontar el sistema sin provocar una ruptura inmediata. Uno de los primeros pasos del nuevo gobierno es la amnistía parcial de 1976. No es todavía una amnistía total, pero sí es un gesto político con un significado enorme. Con esta amnistía el gobierno intenta algo muy delicado, abrir las puertas sin que el edificio se derrumbe. Se liberan presos políticos por delitos de opinión y se reduce la tensión acumulada durante años. Pero el mensaje es claro. El cambio ha empezado, aunque todavía bajo control. La amnistía no es el final del sistema anterior, es el primer paso visible hacia su transformación. Se empieza a desactivar la represión política, pero todavía no hay democracia plena. En 1976 se presenta la pieza central de todo el proceso, la Ley para la Reforma Política. Esta ley no crea la democracia directamente, pero hace algo mucho más importante. Hace posible que el sistema se convierta legalmente en democracia. Antes de llegar al pueblo, la ley debe pasar por el Consejo Nacional del Movimiento y las Cortes Españolas. Es decir, el propio sistema del franquismo tiene que aprobar su transformación. En noviembre de 1976 ocurre un momento decisivo. Las Cortes franquistas votan la ley. El resultado es 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Lo más importante no es solo el resultado de la votación, sino lo que significa. Por primera vez, las instituciones del antiguo régimen están aceptando desmontarse a sí mismas. No hay ruptura, no hay caída repentina. Hay algo mucho más inusual, una transformación desde dentro del propio sistema. Los votos a favor muestran algo fundamental. La mayoría del sistema entiende que el cambio es inevitable. Los votos en contra representan el sector que todavía quiere mantener el modelo anterior. Y las abstenciones reflejan duda, incertidumbre y una sensación de final de etapa dentro del propio aparato del Estado. Aquel día el régimen no fue derrotado desde fuera, fue el propio régimen el que decidió empezar a desaparecer legalmente. El 15 de diciembre de 1976, España entera es llamada a votar. Se trata de un momento histórico. La ciudadanía debe decidir si acepta el proceso de reforma política. La participación fue muy alta, lo que demuestra que el país estaba políticamente despierto, expectante e incluso ansioso por el cambio. El resultado fue abrumador, casi todo el país votó que sí. Pero ese sí no debe entenderse como unanimidad ideológica. Era sobre todo un sí al cambio frente a la incertidumbre.
El sí legitima el proceso de transformación. El no representa resistencia al cambio. Los votos en blanco o nulos reflejan dudas y falta de cultura democrática consolidada. Con este resultado, el cambio deja de ser solo un proyecto del gobierno, pasa a ser un proceso respaldado por la mayoría del país. En 1976 España aún no es una democracia, pero algo fundamental ha cambiado. El sistema anterior ya no es inamovible. En pocos meses se ha producido un nuevo gobierno reformista, una ley que inicia el desmontaje del régimen, una votación interna del propio sistema aceptando su transformación y un referéndum masivo que legitima el proceso. El cambio no es inmediato, pero ya es irreversible. «1977. España ya ha cruzado una línea invisible. El antiguo sistema político ya no es el mismo, pero el nuevo todavía no está completamente formado. El país vive en un espacio intermedio, ya no es una dictadura cerrada, pero aún no es una democracia consolidada, y en ese vacío todo se acelera. Partidos que habían sido ilegales reaparecen, calles que habían estado controladas se llenan de política. Y por primera vez en décadas España entra en campaña electoral libre. Pero este proceso no será tranquilo, será intenso, tenso y en algunos momentos violento. Uno de los primeros grandes pasos del año es la amnistía de 1977. Esta medida amplía de forma significativa el proceso iniciado el año anterior. Si la amnistía de 1976 abrió la puerta, la de 1977 la empuja definitivamente. Ya no se trata solo de liberar presos políticos. Se trata de normalizar completamente la vida política del país. Esta amnistía implica la liberación de la mayoría de presos políticos restantes, la desactivación de gran parte del conflicto represivo y la consolidación del clima de apertura. Es el paso definitivo hacia la participación política plena. El 24 de enero de 1977 ocurre uno de los episodios más oscuros del proceso, el atentado contra abogados laboristas en Atocha. Esa noche, un comando de extrema derecha entra en un despacho de abogados en Madrid. Lo que ocurre después marca profundamente a la sociedad española. 5 personas son asesinadas. 4 resultan heridas. Este atentado podría haber provocado una ruptura del proceso democrático, pero ocurre algo inesperado. La respuesta social es masiva pero pacífica. En lugar de responder con violencia, una parte importante de la sociedad responde con unidad. Las calles no se convierten en un escenario de enfrentamiento generalizado. Se convierten en un espacio de duelo, pero también de afirmación democrática. Durante los primeros meses de 1977 el proceso de apertura política se acelera. Los partidos políticos comienzan a ser legalizados. Entre ellos, uno de los momentos más importantes fue la legalización del Partido Comunista de España. Durante décadas había sido impensable que el Partido Comunista pudiera participar en la vida política legal del país. Pero en 1977 esa realidad cambia. Esto representa normalización del pluralismo político, integración de todas las corrientes ideológicas y un cierre definitivo del modelo de partido único del pasado. Por primera vez en décadas España vive una campaña electoral libre, pero no es una campaña normal, es una campaña de transición. Para entender las elecciones de junio de 1977 hay que entender de dónde venían quienes pedían el voto. No eran solo siglas, eran los puentes entre el viejo régimen y el futuro que estaban haciendo.
En este 1977 la política española es un puzzle que intenta encajar piezas de mundos opuestos. Por un lado, aquellos que quieren reformar el sistema desde dentro. Por otro, los que temen que el cambio borre todo rastro del orden anterior. A principios de 1977, Adolfo Suárez entiende que para ganar necesita una plataforma propia. Así nace la UCD. No es un partido nacido de la base, sino una coalición de familias políticas. Democristianos, liberales, socialdemócratas y políticos jóvenes que habían crecido dentro de la administración franquista, pero que ya no creían en ella. La coalición que más tarde se transformaría en un partido político se define como de centro. Su ideología es el pragmatismo. Suárez no vende una revolución, vende una transición sin traumas. La UCD es el partido de la reforma gradual, el refugio de una clase media que quiere democracia, pero tiene miedo al caos. En el otro lado del espectro conservador aparece Alianza Popular, fundada a finales de 1976. Es la coalición de los Siete Magníficos, 7 antiguos ministros de Franco liderados por Manuel Fraga. Representan la derecha conservadora y el franquismo sociológico. Creen en una democracia limitada con un orden público férreo y un respeto profundo a las instituciones tradicionales. Si la UCD es el cambio controlado, Alianza Popular es la garantía de que nada se desmande. Para Fraga y los suyos, la democracia debe ser ante todo una evolución del orden establecido, no su sustitución. El PSOE, liderado por Felipe González, aparece con una imagen joven y renovada, rompiendo con la estética del exilio para presentarse como la gran izquierda democrática. El Partido Comunista, liderado por Santiago Carrillo, recién salido de la clandestinidad, aporta la legitimidad de quienes lucharon contra la dictadura, aunque bajo un clima de desconfianza por parte de los sectores más conservadores. El 15 de junio los españoles no solo elegirán un gobierno, elegirán qué tipo de país quieren ser, si el de la ruptura, el de la reforma de Suárez o el de la continuidad de Fraga. El 15 de junio de 1977, España vota. Son las primeras elecciones libres desde 1936. El resultado no rompe el sistema político, lo reorganiza. La UCD de Suárez gana, pero no de forma aplastante. El PSOE emerge como gran alternativa de gobierno futuro. El sistema queda abierto, plural, pero aún inestable. Tras las elecciones comienza una nueva etapa, el diálogo entre fuerzas políticas. Se inicia la colaboración entre partidos para estabilizar el país. Tras las elecciones del 15 de junio, Adolfo Suárez es investido presidente del gobierno el 5 de julio de 1977. Es el primer gobierno democrático de la transición. Suárez forma un ejecutivo de coalición interna dentro de la UCD, un partido que es en realidad un paraguas de varias familias políticas. Suárez no quiere un gobierno monolítico, quiere un gobierno que represente el centro real de España, ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, un gobierno de transición. Mantiene a Manuel Gutiérrez Mellado como vicepresidente primero y ministro de Defensa. Manuel Gutiérrez Mellado era un militar de carrera, reformista. Su ideología era de centroderecha moderada, leal a la corona y a la democracia. Su misión principal, garantizar que las Fuerzas Armadas acepten la nueva democracia sin intervención. Es la figura clave para civilizar al ejército. Como ministro del Interior mantiene a Rodolfo Martín Villa. Rodolfo Martín Villa era un político de centroderecha,
Defiende el orden público con mano firme pero dentro de la legalidad democrática. Es el hombre fuerte para mantener la estabilidad en las calles. Como ministro de Asuntos Exteriores mantiene en su puesto a Marcelino Oreja. Marcelino Oreja era un democristiano de centroderecha europeísta y moderado. Su objetivo era integrar cuanto antes a España en Europa y en la OTAN, aunque esto llegara más tarde. Representa la cara más elegante y democristiana del gobierno. Como ministro de Justicia mantiene en su puesto a Landelino Lavilla. Landelino Lavilla era un democristiano. Su ideología era de centroderecha, católico y constitucionalista. Será pieza clave en la redacción de las leyes que harán posible la Constitución de 1978. Como vicepresidente segundo y ministro de Economía nombra a Enrique Fuentes Quintana. Enrique Fuentes Quintana era un economista independiente con perfil socialdemócrata. Su ideología era de centroizquierda económica. Representa la cara más progresista del gobierno en materia económica. Impulsará los pactos de la Moncloa meses después. Como vicepresidente tercero para asuntos políticos nombra a Fernando Abril Martorell. Fernando Abril Martorell era cercano a Suárez, centrista puro. Fernando Abril Martorell es el fontanero político de Suárez, negocia, modera y mantiene la unidad interna de la UCD. Este gobierno no es de izquierda ni de derecha pura. Es un gobierno de centro que refleja la propia UCD, una suma de democristianos, liberales, socialdemócratas y reformistas del antiguo régimen. Suárez los ha unido a todos bajo una sola idea, la transición pacífica y ordenada. Suárez gobierna en equilibrio constante, entre la presión de la derecha que teme el cambio y la presión de la izquierda que exige más rapidez. El país no vive una transición tranquila, existen múltiples tensiones simultáneas. Terrorismo de ETA, violencia de la extrema derecha, conflictos laborales, incertidumbre institucional. La democracia no nace en silencio, nace en un país donde todavía hay miedo, conflicto y tensión política constante. Ante la situación económica y social, el gobierno impulsa un acuerdo histórico, los pactos de la Moncloa. En un momento en el que el país podría dividirse, ocurre algo inusual. Los principales partidos políticos deciden sentarse a negociar. Los pactos de la Moncloa son acuerdos entre gobierno, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Los objetivos de los pactos de la Moncloa son estabilizar la situación social, reducir la conflictividad, frenar tensiones económicas y garantizar la continuidad del proceso democrático. No es un pacto ideológico, es un pacto de supervivencia política. Todos entienden que si el país se desestabiliza, el proceso democrático puede fracasar. Los pactos de la Moncloa evitan una crisis política mayor, consolidan el diálogo entre fuerzas políticas y refuerzan la credibilidad del nuevo sistema. Tras los pactos, el gran objetivo pasa a ser uno: redactar la Constitución. Se crea una comisión de representantes de todos los partidos. Por primera vez en la historia reciente de España, todas las fuerzas políticas participan en la creación del marco legal del país. Esto implica consenso político, renuncia a imposiciones unilaterales y la búsqueda de acuerdo entre ideologías opuestas. Durante este periodo se consolidan el Parlamento democrático, el gobierno responsable ante las Cortes y el inicio del estado de partidos. La política española deja de ser un sistema vertical y se convierte en un sistema de negociación constante.
Durante la transición, España no solo cambia su sistema político, también atraviesa una de las transformaciones económicas más complejas de su historia reciente. Y para entenderla hay que empezar antes de 1976. En 1973, el sistema económico internacional sufre un shock inesperado. El precio del petróleo se multiplica. Para España esto tiene consecuencias inmediatas: un aumento del coste energético, un encarecimiento de la producción, una subida general de precios y un deterioro del comercio exterior. Es el inicio de una crisis estructural no coyuntural. Hasta 1973 la peseta funcionaba bajo un sistema de tipo de cambio fijo. Eso daba estabilidad, pero con la crisis internacional ese modelo se rompe. España abandona el tipo fijo y pasa a un sistema de flotación administrada. Esto significa que la moneda empieza a fluctuar, el Estado interviene para controlar su valor, y se permiten ajustes progresivos. A partir de ese momento la peseta entra en una tendencia clara. Entre 1973 y 1978 se produce una devaluación de la peseta. Esta devaluación no es puntual. Es un proceso continuo que refleja pérdida de competitividad, debilidad estructural y dependencia del exterior. Pero además genera un problema mayor: alimenta directamente la inflación. La inflación se convierte en el eje central de la crisis. La inflación fue del 19% en 1976, del 26% en 1977 y del 16% en 1978. Se genera una dinámica peligrosa. La devaluación crea más inflación, una pérdida del poder adquisitivo y una mayor presión salarial. El paro crece también de forma constante. Este aumento refleja crisis industrial, ajuste del modelo productivo y aparición de desempleo estructural. España pasa de ser una economía con paro contenido a una economía con desempleo creciente. El crecimiento económico es muy limitado, apenas 1,3% anual. Esto indica estancamiento económico, incapacidad de crecer en contexto inflacionario y retraso en convergencia con Europa. El gasto público aumenta mucho entre 1976 y 1978. Este crecimiento responde a la necesidad de estabilidad social y a la construcción inicial del estado de bienestar. Uno de los cambios más importantes del periodo es la reforma del sistema fiscal. España pasa de ser un sistema fragmentado a uno moderno. Se introduce el IRPF como impuesto central. Suben todos los tramos del impuesto a las personas físicas con la aparición del IRPF. El impuesto de sociedades unifica en torno al 33% y sube el impuesto de sociedades para las pequeñas empresas. Los impuestos indirectos están basados en el impuesto general sobre el tráfico de empresas. Tenían un tipo general que estaba entre el 4 y el 6%, y había impuestos especiales al tabaco, el alcohol y la gasolina. El sistema presentaba varios problemas: un impuesto acumulativo, que encarecía productos en cadena y era menos eficiente que el IVA moderno. La reforma fiscal de 1977 buscaba modernizar el Estado, aumentar ingresos públicos, financiar gasto creciente y adaptarse a un sistema democrático. La transición no es solo política, es también económica. Y mientras se construye la democracia, el país intenta evitar una crisis económica aún mayor.
En 1978 España ya no está simplemente cambiando, ahora está decidiendo qué va a ser. Después de años de reformas, pactos y elecciones llega el momento más importante de toda la transición: escribir la Constitución. No es una ley más, es el documento que va a definir el país durante generaciones. La Constitución no es obra de un solo partido, es el resultado de acuerdos entre UCD, PSOE, Partido Comunista, Alianza Popular, nacionalistas catalanes y vascos. No es una Constitución impuesta desde arriba, es una Constitución pactada entre fuerzas muy distintas. La Constitución española de 1978 se convierte en el texto fundacional del nuevo sistema político español. En la Constitución de 1978 se reconocen por primera vez de forma plena derechos y libertades como la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de asociación y derechos fundamentales garantizados. Por primera vez en la historia de España, la Constitución garantiza la igualdad entre todos los españoles y prohíbe expresamente cualquier discriminación. El artículo 14 señala que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Gracias a la Constitución, la mujer logra la igualdad jurídica plena. Se acaba con siglos de discriminación legal. El texto constitucional se convierte en el gran motor del cambio. Reconoce la igualdad en el matrimonio, en el trabajo y en todos los ámbitos de la vida pública. En paralelo a la Constitución de 1978 se derogan dos leyes franquistas que habían sido instrumentos de represión y desigualdad. Se elimina el adulterio como delito. Hasta entonces el adulterio era delito en el Código Penal franquista, castigado con hasta 6 años de cárcel. Era una medida que afectaba casi exclusivamente a la mujer. La ley era claramente sexista. La infidelidad de la esposa se castigaba con mucha más dureza que la del marido. Con esta derogación se pone fin a una de las mayores humillaciones jurídicas que sufrían las mujeres españolas. También se reforma la ley de vagos y maleantes. El 26 de diciembre de 1978 se elimina el apartado que consideraba peligrosos sociales a quienes realizaban actos de homosexualidad. Se pone fin a la persecución legal de las personas LGTB, que podían ser internadas en centros de reeducación. Una de las últimas leyes represivas del franquismo cae definitivamente. La Constitución cambia el papel del ciudadano. Deja de ser un sujeto pasivo del Estado y pasa a ser el centro del sistema político. Se establece una monarquía parlamentaria, el rey como jefe del Estado, el gobierno como poder ejecutivo y el Parlamento como centro de decisión política. El rey no gobierna, representa y arbitra. El poder legislativo se organiza en 2 cámaras, Congreso de los Diputados y Senado. Pero aquí hay una diferencia fundamental. El Congreso de los Diputados tiene más poder político que el Senado. El Congreso de los Diputados se convierte en la Cámara Central del sistema político. Es el Congreso el que investiga al gobierno, el que aprueba las leyes principales y el que decide la investidura del presidente. El Senado cumple una función de representación territorial, pero su papel es complementario. La Constitución de 1978 también establece la independencia judicial, separación de poderes y tribunales autónomos. Uno de los cambios más profundos es que España deja de ser un Estado centralizado y pasa a reconocer autonomías regionales, autogobierno y diversidad territorial. España deja de entenderse como un bloque uniforme y pasa a construirse como un Estado plural en lo territorial. La Constitución de 1978 no solo crea una democracia representativa,
incorpora mecanismos claros de democracia directa, como por ejemplo la iniciativa legislativa popular. Los ciudadanos pueden presentar leyes con 500.000 firmas. En el artículo 32 la Constitución establece el referéndum consultivo, y en la Constitución también se contemplan referéndums constitucionales obligatorios o facultativos. Los españoles ya no solo votan a sus representantes, ahora también pueden decidir directamente sobre cuestiones de gran importancia. La Constitución se somete a referéndum. El apoyo fue amplio, aunque no total. La mayoría de la población decidió respaldar el nuevo marco político, pero también hubo una parte del país que expresó dudas o rechazo. El sí consolida el sistema democrático, el no representa minorías críticas. La abstención refleja distancia aún con la política. Con este referéndum España cierra oficialmente su etapa de transición institucional y entra en un nuevo marco, la democracia constitucional. La Constitución de 1978 no es solo un texto legal, es el resultado de un acuerdo histórico entre fuerzas políticas opuestas. En muy pocos años España ha pasado de un sistema cerrado a un Estado democrático constitucional, sin ruptura violenta, sin guerra civil, pero con algo fundamental: consenso político como base del nuevo sistema. En medio de este proceso de consolidación democrática aparece una amenaza clara: la llamada Operación Galaxia. En noviembre de 1978 se descubre un intento de golpe de Estado. No es una amenaza abstracta, es un plan concreto dentro del propio aparato militar. La Operación Galaxia fue un intento de sectores militares de ocupar el poder, detener el proceso democrático e intervenir directamente en el gobierno. Por primera vez la democracia española se enfrenta a su mayor riesgo, no el rechazo popular, sino la resistencia interna del propio Estado. La Operación Galaxia demuestra que la democracia aún no está completamente asegurada. Existen sectores que no aceptan el nuevo sistema, y el riesgo de involución sigue presente. Durante este periodo, España redefine completamente su posición en el mundo. España deja atrás décadas de aislamiento relativo y comienza a integrarse en el sistema internacional democrático occidental. La política exterior se basa en tres ejes: la integración en Europa occidental, el acercamiento a democracias consolidadas y la búsqueda de estabilidad internacional. España quiere ser reconocida como democracia plena y consolidarse como país europeo moderno. Uno de los cambios más importantes es la construcción de un sistema sanitario moderno. Por primera vez la sanidad empieza a concebirse como un derecho universal y no como un sistema fragmentado. Se amplía la cobertura sanitaria, se reorganiza el sistema público. La sanidad deja de ser parcial y comienza a ser universal en construcción. La educación también entra en proceso de transformación. El sistema educativo se adapta a un nuevo modelo democrático. Comienza el fin progresivo de la educación ideologizada del pasado. Se impulsa la educación pública y se produce una ampliación del acceso educativo. La educación se democratiza y se convierte en un derecho social básico. La seguridad social es otro de los pilares fundamentales del nuevo Estado. La seguridad social se convierte en una de las grandes herramientas del nuevo Estado democrático. Se lleva a cabo una ampliación de las pensiones, se amplía la protección por desempleo, aumenta la cobertura por enfermedad y se realiza una integración progresiva de sistemas existentes. El Estado empieza a asumir funciones de protección social amplia. Entre 1976 y 1978 España ha vivido una transformación total. Ha pasado de un sistema cerrado a una democracia constitucional. Pero este proceso no ha sido sencillo, ha estado marcado por reformas políticas profundas, tensiones sociales, riesgo de golpe militar, negociación constante y construcción institucional.
La transición no fue un momento, fue un proceso. Y como todo proceso histórico real, estuvo lleno de incertidumbre, de tensión y de decisiones que podían haber cambiado el destino del país. Pero al final España eligió un camino, el de la democracia. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto. Hasta la próxima.